Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Renata Quiñones, del sexto ciclo, 6NLA51. ¿No? Licenciada, voy a exponer el día de hoy sobre las pruebas cruzadas, mayor y menor, ¿no? En sí, estas pruebas cruzadas de compatibilidad sanguínea, ¿no? En sí, su objetivo es que al finalizar la práctica, ¿no? Esta prueba, determinar si dos sangres del donador como del receptor son compatibles para practicar la transfusión sanguínea. En sí, en todo banco de sangre en general, antes de transfundir la sangre de un individuo, es obligatorio efectuar la determinación del tipo sanguíneo y el factor RH del receptor. Al seleccionar la sangre a transfundir, se deberá de ser el mismo tipo de sanguíneo, el factor RH del paciente. Cumpliendo con esto, se efectuará en el laboratorio un análisis que nos permitirá en in vitro detectar si en ellas en sí hay un anticuerpo anormal que pueda causar aglutinación o hemólisis de los glóbulos rojos de la circulación sanguínea del receptor. La identificación correcta de la sangre elegida para la donación en sí, la del paciente que ha de recibir la transfusión, la exactitud, la velocidad, la prevención y de control de calidad y omisión de errores, son aspectos que al realizar las pruebas cruzadas son de gran importancia, lógicamente, ¿no? Porque los errores humanos que se descubren después de iniciar una transfusión son imposibles en sí de corregir y ponen en riesgo la vida del paciente. Es una prueba bastante importante. Por eso voy a hablarles sobre el fundamento de esta prueba, en el cual las pruebas cruzadas primero tienen que detectar anticuerpos IgM de carácter aglutinante o hemolizante que fijan complemento, por lo que se debe trabajar con sangre recién extraída y coagulada. El otro punto también sería investigar anticuerpos IgG que por su naturaleza no producen aglutinación y se debe de usar distintos medios que permitan demostrar su presencia, produciendo aglutinación o hemólisis. Ahora voy a hablarles sobre el material y el equipo. En sí es una gradilla, un material y equipo, 4 tubos de 13 por 100, 12 tubos de 10 por 75, ¿no? Para esta demostración vamos a usar también 6 pipetas Pasteur con bulbo, 2 centrífugas, baño María a 37 grados, solución salina en picetas, albúmina bovina al 22% y suero de antiglobulina humana, ¿no? El suero de Coombs o Coombs. Ya. Ahora vamos a hablar sobre la técnica. En sí, primero, lo que se tiene que hacer, según la técnica, es separar los sueros de los glóbulos rojos, realizar la suspensión de los glóbulos rojos del disponente y del receptor al 5%, obviamente previamente lavados. Se colocan 7 tubos en línea recta y se marcan
¿no? Por ejemplo, 1R, 2SR, 3SD, 4SD, 5FM, 6FM, por ejemplo, ¿no? En minúsculas. 6 y 7, ¿no? 7C. En la fase mayor se pone una gota de suero receptor más una gota de glóbulos rojos al 5% del disponente, ¿no? A la fase menor en sí se le pone una gota de suero más una gota de glóbulos rojos al 5% del receptor. Al tubo control se le pone una gota de suero del receptor más una gota de glóbulos rojos al 5% del receptor. Se centrifuga a 2500 RPM por 30 y se lee desprendiendo suavemente el sedimento en busca de aglutinación. De no existir aglutinación, se continúa, se agrega 2 gotas de albúmina bovina al 22% y se centrifuga a 2500 RPM por 30 minutos y se lee. Se incuba al 37% durante 30 minutos, se extraen los tubos, se centrifuga a 2500 RPM y se lee. Bueno, se llenan con solución salina en sí, 3/4 ambos tubos para la fase mayor y menor, ¿no? Se mezcla y se centrifuga a 2500 RPM, igual también por 30, y se saca de la centrífuga y se decantan y se vuelven a aplicar la solución salina. De esta operación se repite 3 veces, ¿no? Lavado. El último lavado se decantan completamente el tubo, o sea, en el último lavado. Y al sedimento residual se le agregan 2 gotas de reactivo de Coombs, ambos tubos, 30 segundos, perdón, no especifique. ¿Cómo se llama? De sedimento por RPM de 30 segundos y se lee cuidadosamente para buscar que no haya hemólisis ni aglutinación. Se agrega cada una de las gotas de células control centrifugada a 250 RPM por 30 segundos y se lee en busca de aglutinación. La prueba mayor y menor control contienen: prueba mayor, suero del receptor con glóbulos rojos del disponente, 2 gotas de suero del receptor más una gota de suspensión de eritrocitos del disponente. La prueba menor es el suero del disponente con glóbulos rojos del receptor. Quiero aclarar que cuando hablamos del disponente estamos viendo de la sangre por transfusionar, ¿no? Que está en evaluación. 2 gotas de suero de disponente más una gota de suero de suspensión de eritrocitos del receptor. Para el control, el suero del receptor y los glóbulos rojos en sí del receptor, 2 gotas de suero del receptor más una gota de suspensión de eritrocitos del receptor. Y si en todos los pasos no existió aglutinación o hemólisis, las pruebas son 100% compatibles, ¿cierto? Y la sangre puede transfundirse en caso de existir aglutinación o hemólisis, o en cualquiera de los pasos se considera incompatibilidad, las pruebas se suspenden, lógicamente,
y se comienza a investigar otra bolsa de sangre del mismo tipo sanguíneo, el factor RH, siguiendo los mismos pasos, ¿no? Si la compatibilidad se encuentra en los tubos con salina 1 y 2, probablemente se trate de un IgM y se hayan equivocado en el tipo sanguíneo, por tanto, se debe ratificar el tipo de donador. Si la aglutinación es el tubo menor en salina y se trata de una IgM del donante y es de esperarse, ¿no? En el caso de que emplearse sangre O, por ejemplo. Cuando se efectúa el cruce con receptores de tipos de sangre distintos, ¿no? Esta sangre puede emplearse de preferencia en paquete globular. Es de hacerse notar que tanto aglutinación como la hemólisis macroscópicas y que es muy pocos casos es necesario usar microscopio, ¿no? O sea, porque la mayoría de casos son macroscópicas, lo podemos ver a simple vista. Este método numeroso, bueno, en sí tiene bastantes pasos, ¿no? Que hay que efectuar, al parecer es complicado, pero la práctica continúa el mismo y se vuelve automatizado. Y en muchas ocasiones, de acuerdo con la urgencia, se puede reducir la incubación con primera lectura en los 20 minutos. Si se reporta un negativo, también enviar la sangre a transfundir. Continuando con el método hasta cumplir con los tiempos señalados, claro, ¿no? En sí también la investigación de métodos más sencillos y de gran confiabilidad, o sea, de la mano, ¿no? Han llevado a buscar que la velocidad de algunas relaciones de antígeno-anticuerpo de grupos sanguíneos aumentan considerablemente si incuban, se lleva más que todo a cabo en condiciones de baja fuerza iónica. Entre sus ventajas se encuentra también el acortamiento de los tiempos de la incubación, posibilidad de detectar algunos anticuerpos débiles que no pueden detectarse por otro método, y también la formación de aglutinados más fuertes que los producidos por otras técnicas, ¿no? En la fase antiglobulina aumentan, bueno, un tanto, ¿no? Las reacciones débiles, probablemente debido a la unión inespecífica de los componentes del complemento. Los reactivos en sí, han de utilizar las técnicas, bueno, en sí, los reactivos que deben de utilizarse en las técnicas deben de prepararse y controlarse cuidadosamente, ¿no? Y en las condiciones de las reacciones deben de ser las precisas para evitar resultados positivos falsos, lógicamente, ¿no? Cabe duda que los métodos, si se efectúan adecuadamente, son excelentes, siempre y cuando se empleen personal también entrenado. Este recurso no es de uso común, pero también quería hablar también sobre la interpretación de resultados y en esta parte. Bueno, para la interpretación de resultados, para el corrector en sí de manejo de los resultados, deberán de anotar después de cada observación. También otro punto es la aglutinación en cualquiera de las pruebas mayores. No será necesario proseguir con los siguientes pasos, pues demuestra ya una incompatibilidad, ¿no? Cuando estamos viendo una aglutinación. Otro punto también sería las anotaciones que se pueden realizar en las tarjetas diseñadas, ¿no? Y de las cuales cada laboratorio contará con un modelo normalmente. Cualquiera de estas debe de contener un dato general de receptor y donador
Cada tarjeta se adhiere a la bolsa de la sangre y correspondientemente al enviarse la aplicación del paciente, en sí se van a guardar en el expediente del mismo paciente, pues, ¿no? Por lógica. En sí quiero, ¿cómo se llama? Reanudando, quiero decir, en síntesis, esa prueba consta de dos partes, ¿no? Cruce mayor y cruce menor. En el cruce mayor, el suero del receptor o del paciente es enfrentado con los eritrocitos del donante en varias fases, ¿no? Eso es lo que hemos visto para detectar anticuerpos en el suero del receptor o del paciente, ¿no? Que puedan ir en contra de los hematíes del donante o los hematíes que se le van a transfundir. En la prueba cruzada menor, el suero del donante es enfrentado con los glóbulos rojos, con los hematíes lavados del receptor. Bueno, y para detectar anticuerpos en el suero del donante, lógicamente que puedan afectar a los afectíes del paciente. O sea, esta prueba debe de realizarse, como ya habíamos dicho, a todo paciente que se le va a transfundir sangre o un hemocomponente, ¿no? Así retomando. Entonces hemos visto que se realiza en 4 fases, como ya habíamos dicho. La fase salina, que es a temperatura ambiente. Bueno, ahí detectamos errores del sistema del ABO, ¿no? La otra es para el sistema, para ver la mejor unión de los hematíes. La otra es la fase térmica o de incubación, que se hizo a 37 grados Celsius, según comentábamos, para determinar en sí si hay presencia de anticuerpos calientes, como son los de tipo IgG, y, y la última fase, que es la fase antiglobulínica. Esta fase es para detectar la presencia de anticuerpos irregulares que pueden estar sensibilizando, ¿no?, los hematíes. También para recordarles que se utilizó 2 muestras, nuevamente lo del donante y la sangre del paciente. Para retomar ¿cómo se llama?, los reactivos que hemos utilizado. Como ya se había mencionado, es la albúmina bovina, ¿no? También la inmunoglobulina humana, la célula control de Coombs, ¿no?, que nos sirve como control de calidad para esta prueba de compatibilidad. Y también, claro, la solución salina, ¿no?, para usarlo como medio de preservación. Claro, y el método que se usó fue de aglutinación y hemólisis en tubo de ensayo, ¿no? También recordamos que también se investigó anticuerpos que aglutinan a temperatura ambiente o en frío, ¿no?, que son el tipo IgM, y errores, ¿no?, del sistema ABO, que es también lo que hemos visto, según lo que habíamos indicado, ¿no?, como ejemplo. Bueno, en el caso de que no haya hemólisis ni en el autocontrol, ni en el cruce menor, ni en el cruce mayor, ¿no? O sea, ni en la prueba cruzada mayor. Y si ya hemos buscado, pues, ¿no?, nos cercioreamos, vamos a resuspender en búsqueda de la aglutinación, como ya lo habíamos mencionado. Y ese proceso también se repite en todas las frases, ¿no? Y se observa el sobreandante. Si no hay hemólisis, se resuspende en búsqueda de aglutinación, ¿sí? Y si no hay aglutinación, eso quiere decir que en esa fase, en la fase salina, ¿no?, o en la fase de temperatura ambiente, o sea, el cruce
¿no? Mayor o menor, la prueba cruzada mayor o menor es compatible, ¿no? Y ahí es cuando se agrega la albúmina bovina a cada tubo, ¿no? Recordemos que esta albúmina bovina también sirve como un tipo de, de potenciador donde habíamos indicado que se echa una gota a cada tubo, ¿no? Los cuales se vendió y se centrifugó porque su función es inhibir la acción del potencial Z en sí, ¿no? Sí, eso, ¿no? Vamos a romper igual el botón celular que se forma y vamos a ver si hay aglutinación. Y ahí se ve cuando hay ¿cómo se llama? En la segunda fase se ve la compatibilidad del paciente con el donante y ahí es cuando ya entramos a la otra fase donde es cuando se incuba para ver la fase térmica, ¿no? También antes de finalizar, lógicamente que el reporte es prueba de compatibilidad compatible, ¿no? Es así el modo en el cual esto se reportaría. También quisiera indicar que en sí esta prueba la creó en 1818 James Blundell, ¿no? Bueno, la primera, ¿cómo decir? La primera versión. Y Hector en 1907, ¿no? Ya habló de la necesidad de realizar las pruebas sanguíneas cruzadas, ¿no? Para evitar reacciones transfusionales, ¿no? Bueno, eso sería básicamente todo, ¿no? Igual muchas gracias, ¿no? Y recordemos que esta prueba se realiza cuando se administra al receptor cualquier componente que contenga hematíes, ¿no? En sangre total, concentrado de hematíes, masa leucocitaria, y su objetivo es excluir la presencia de anticuerpos del receptor contra los hematíes del donante. Y la prueba cruzada menor es del plasma del donante versus, por así ponerlo, ¿no? Los hematíes del receptor en las cantidades ya mencionadas también. Y vemos su importancia total en las transfusiones que se realizan a diario, ¿no? Porque la causa mayor que puede producir no hacerlas puede ser la muerte, ¿no? Y aparte que lo de la búsqueda de anticuerpos, que son de gran importancia ya que permiten que estos antígenos, ¿no? Y anticuerpos, lógicamente, puedan ser detectados y estudiados en laboratorios también para ayudar a prevenir las transfusiones de sangre incompatibles y proveen al paciente de máxima seguridad y beneficios.